En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Hágase la Luz. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Hágase la Luz. Hoy martes 25, 2 de la tarde. ¿Cómo estáis, Danilo? Bien, bien. ¿Todo Estamos bien? aquí otra vez, otra semana, a partir con energía. Este día martes, bueno, media tarde, pero no podemos partir. Pero con otro programa interesante para llevarle un tema bastante contingente a toda la gente que nos está escuchando y nos va a escuchar después en las plataformas de TX Plus. Y Hoy es hoy nuestro día, capítulo número diga, 88. ¿Qué tal? Chan, estamos cerca de chan. los Vamos 100. bien, ¿ah? Uy, vamos a tener que Vamos hacer bien, vamos un bien. capítulo especial para esos 100. O sea, Lo vamos a No, empezar. no, pero ¿por qué no le preguntamos a nuestros auditores? ¿Qué se les ocurre para hacer en el capítulo Oh. 100? ¿Qué tal ahí? Chan, chan. Vamos a hacer una encuesta ahí Eso, en LinkedIn, eso. en Twitter. Ya, así que Sería entretenido. prepárense. Ahora, Bacán. Oye, pero ¿qué vamos a hablar hoy día? ¿Nos vamos a sorprender con cuenta, algo? sí, vamos a tener un gran ¿Sí? invitado. Él A es ver. Andrés Guzmán, de gran experiencia en organizaciones, en el SEDEXIN, en el Coordinador Eléctrico Nacional, hoy día en el ámbito de la consultoría, y vamos a hablar de un tema en específico que tiene que ver con la transmisión. Se ha hablado harto de que la transmisión es el gran habilitante de la transición energética, pero por sus características es de plazos de maduración lento. Entonces, ¿cómo solucionamos los problemas que tenemos hoy día en el corto o mediano plazo con elementos de transmisión? Y sumando a esta como olla con distintos ingredientes, es que también el mismo proceso que hoy día fija o que determina, mejor dicho, cómo se planifica, cómo se tarifica la transmisión, cómo se valoriza, se traslapa, es un poco lento, se demora en establecer cuáles son los principales puntos o las principales necesidades del sistema, algo que vamos a conversar con nuestro invitado. Y no Entonces, solo es el diseño, ojo, porque siempre nos quedamos como en el diseño, también lo que significa la implementación, los permisos, la construcción, o sea, es un problema que es a largo plazo. exactamente. Y siempre le echamos la culpa, además. Entonces, como que me interesa mucho escuchar a nuestro querido invitado, qué es lo que nos tiene que decir al respecto. Así que sin más Oye, preámbulo y sin meter la mm, cuchara a nosotros, vamos a eso. ir directamente a conversar con Andrés Guzmán, Cléricos, consultor experto en planificación de sistemas energéticos. Pero antes, pero déjanos con un temazo. Ya, solo por hoy. No. Quiero deleitarlos con una canción que a mí me encanta. Se llama Sabotage de Beastie Boys. Así que le pongo play. Partir arriba acá esta Arriba. tarde de día martes. Así que un par de minutos a escuchar a los Beastie Boys del álbum Ill Communication y nos vemos después con Andrés Guzmán. Así que esperen un ratito. Ya estamos. Sí, ya volvemos. Cause you're crystal ball ain't so crystal clear. So why you
Y ya poniéndolo un poco a tono con el programa de hoy día, con una canción de buen Todo nivel, bueno. pero Sabotage de Beastie Boys. Ya ustedes pueden ver que estamos con nuestro invitado de este día martes, don Andrés Guzmán. Don Andrés, tanto tiempo, que gusto tenerlo aquí en Hágase la Luz. Hola Danilo, hola Verónica, ¿cómo están? Yo Todo feliz que me bien. hayan invitado, me encanta el programa. Buenísimo. El anterior con la superintendenta me pareció súper interesante, muy potente, muy hábil, muy clever ella, me encantó. Sí, ¿no? Y aparte tenemos que agradecer, Vero, a toda la gente que estuvo con nosotros, porque marcamos harta audiencia. No vamos a sacar los números a la pizarra, pero sí, estuvo bueno, así que agradecemos a la gente, a todos nuestros radioescuchas que están ahí con nosotros. Sí. Pero hoy día A la vamos a hablar fidelidad. sí, vamos a hablar con Andrés de hartas cositas. Y primero, Vero, te doy el pase para que nos digas quién en este mundo es don Andrés Guzmán. Ahí para ver un poco, contarle a nuestros auditores de quién se trata el invitado de hoy día. Ok, Andrés Guzmán es ingeniero civil electricista de la Universidad de Santiago de Chile. Cuenta con un magíster en habilidades directivas y además un magíster en regulación y diplomado en finanzas e inversiones, todos ellos en la Universidad Adolfo Ibáñez. Él fue jefe de proyectos de ingeniería en CAS Ingenieros y además fue jefe del departamento de planificación del ese entonces SEDEC-SIN. Y también fue subgerente de planificación del Coordinador Eléctrico Nacional. Hoy Andrés es consultor independiente, experto en desarrollo, planificación y acceso abierto en sistemas eléctricos y fundador de la consultora Austral. Bienvenido, don Andrés Guzmán, nuevamente a Hágase la Luz. Muchas gracias. Vamos al grano, al tiro. Hablemos de transmisión. Nosotros sabemos, Andrés, que una de tus experiencias, de tus áreas de conocimiento total, y se ha acuñado una frase que a mí me gusta, fíjate, sin transmisión no hay transición, o without transmission there's no transition, como es el anglicismo. Y es cierto que la gran habilitante de este proceso, de la transición energética que estamos viviendo, va a ser la infraestructura, pero su naturaleza es lenta. Y no vamos a tener, al menos de cómo nosotros conocemos la transmisión hasta el día de hoy, no va a solucionar problemas de corto o mediano plazo como los que estamos viendo hoy día, de desacople, etcétera. Son soluciones un poco más de larga data. ¿Cuál crees tú que va a ser el rol que va a cumplir la transmisión en este periodo y de qué manera podemos acelerar ese aporte? Sí, bueno, y no solamente me dedico a la transmisión, sino que me gusta, ¿ya? Me gusta la transmisión, ¿ya? Creo que la transmisión muchas veces se vio como el hermano chico en el mercado eléctrico o en los sistemas eléctricos, pero juega un rol fundamental, ¿ya? No se puede jugar a la pelota sin cancha, me dicen, No. ¿sí? La transmisión es la cancha, ¿ya? Y desde el punto de vista, o sea, para tratar de responder tu pregunta, yo creo que la transmisión tiene muchos roles, ¿ya? Tiene muchos roles, algunos de corto plazo, mediano o largo, ¿ya? Y lo primero es poder ponernos de acuerdo con qué es lo que vamos a entender por corto y mediano y largo plazo, ¿ya? Aunque parezca de perogrullo, creo que es necesario decirlo para que estemos de acuerdo en la base, ¿ya? Corto plazo, si les parece, puede ser la transmisión existente. Mediano plazo le agregamos la que está en construcción y largo plazo la que tenemos que imaginar de aquí para adelante. ¿Bien? En el corto plazo, la transmisión sola yo creo que no tiene mucho que hacer, ¿ya? Porque tú lo dijiste, es lenta, ¿no? Entonces, y es lo que hay en un corto plazo, ¿ya? Por lo tanto, en este corto plazo, yo creo que el aporte de la transmisión debe complementarse sí o sí, necesariamente, con la operación, ¿ya? O sea, yo creo que el aporte de la transmisión en los problemas de corto plazo va de la manito con la operación, ¿ya? Por ejemplo, relajando temporalmente algunas condiciones de la operación del sistema de transmisión, tomando medidas que minimicen riesgo, por supuesto. Por ejemplo, un criterio es el N-1, ¿ya? Durante algunas horas específicas del día, en algunas zonas específicas del sistema, se podría requerir relajar un poco de manera controlada este criterio para permitir mayor incorporación de energías renovables, ¿ya? Eso podría ser una medida en el corto plazo, ¿ya?
En el mediano plazo, si ya estamos pensando en las instalaciones que vienen en construcción y que algo se puede hacer en su diseño eh, yo creo que un aporte que puede tener la transmisión es eh, agregar elementos que permitan sacarle más el jugo, por así decirlo, ¿ya? O sea, instalaciones que ya vienen en construcción, si tú le agregas sistemas de control y comunicaciones, para agregarle un DLR, eso te permite utilizar la transmisión, capacidad de transmisión de forma dinámica, ¿ya? Dependiendo de la temperatura que tú tengas. Podrías agregarle a las obras que vienen en construcción ciertos elementos que te permitan ganar unos pocos megas, ¿ya? Si esto es contingencia, es urgencia, es mediano plazo, no es largo, ¿ya? Yo creo que ahí podría haber un aporte real de la transmisión en este corto, mediano plazo en lo que es la transición. Para ello también me gustaría decir que hoy día el sistema tiene este tipo de equipamiento, ¿ya? Hay líneas en el norte grande que tienen estos sistemas. Está una línea entre Encuentro y Coyahuasi, una línea entre Encuentro y Lagunas, que tienen estos DLR, ¿ya? Por lo tanto, hoy día, yo lo ignoro, pero tal vez el coordinador tiene algún piloto, o sea, donde ellos monitorean la temperatura de las líneas, están viendo en el despacho, en el SCADA, viendo qué medidas pueden tomar en el corto plazo, qué información le entrega. Yo creo que el coordinador tiene elementos que le permiten irse preparando para una incorporación masiva o con mayor intensidad de este tipo de tecnología, ¿ya? Ahí yo creo que hay aportes que puede hacer la transmisión en esta transición y que requiere necesariamente generar ciertas expertise en el coordinador, ¿ya? Si nos vamos ahora a largo plazo, yo creo que ahí el rol de la transmisión se vuelve cada vez más importante, ¿ya? Porque va a generar en este futuro las condiciones para que la demanda se abastezca con la oferta más económica disponible, ¿ya? Y para que eso ocurra, sí o sí, en mi opinión, debemos avanzar para que la transmisión vaya antes que la generación. Eso ya es un desde, ¿vale? Yo creo que hoy día no se ha cumplido con eso. La transmisión sigue llegando un poquito tarde respecto a la generación. ¿Ya? La generación es más dinámica en su toma de decisiones y en su construcción. Por lo tanto, hay que luchar en contra de eso, ¿ya? Por ejemplo, sabemos que es difícil que una línea de transmisión de gran envergadura llegue en un plazo menor a 7, 8, incluso 10 años, ¿ya? Por lo tanto, creo que hay que tomar decisiones un poco más anticipadas en lo que son los procesos de expansión, ¿ya? Por otra parte, uno escucha opiniones, ¿cierto? Uno escucha una frase que es la señal de localización, ¿ya? Muchas personas piensan que la señal de localización con la ley 20.936 desapareció, ¿ya? Yo creo que no, yo creo que cambió, ¿ya? Previo a la ley 20.936, la señal de localización efectivamente, para la localización de generación, ¿sí? Esa señal venía dada por los precios, ¿ya? Se generaban precios locales que llamaban a los generadores a instalarse en ciertas zonas del sistema. Yo creo que esa señal desapareció y hoy día la señal de localización es la disponibilidad de espacios y la capacidad del sistema para evacuar la energía, ¿ya? Por lo tanto, los procesos de planificación deben hacerse cargo y tomar este rol y generar señales de localización, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es el sistema eléctrico del 2035? Porque estamos hablando de largo plazo y planificación. ¿Cuál es el sistema eléctrico del 2035? ¿De qué forma el proceso de planificación está entregando las señales para que los proyectos de generación se ubiquen en ciertas zonas del sistema al 2035? ¿Qué le estamos ofreciendo a los generadores en ciertas zonas del sistema para que el 2035 ellos tengan todas las condiciones para instalar ahí sus proyectos? ¿Ya? Entonces, yo creo que eso hay que incorporarlo en la planificación de la transmisión para efectivamente ponerse adelante de la generación. Y eso hoy día yo veo que no se está haciendo. Pero déjame, a ver, insistir ahí, porque es difícil, porque de alguna manera, por ejemplo, la Quimal Aguirre, línea que se está construyendo hoy día, un gran
corredor que va a traer de energía renovable desde el norte a la zona central, que su adjudicación fue hace, no sé, me acuerdo si el año pasado o el antepasado, pero fue hace poco. Pero esa línea se empieza a pensar en los cerebros del coordinador de la comisión años antes. Entonces, podemos decir que se empezó a incubar, no sé, 2018, 2019, iba a estar lista el 2030, o sea, no, antes, 2027, 2028, pero 10 años, es un plazo. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa transmisión esté cuando se necesita? Si la verdad estamos viendo ¿cómo se llama esto? un telescopio para adelante y no sabemos cuál va a ser el detalle de lo que va a pasar en 10 años más. ¿Es posible que existen esas herramientas? Mira, yo creo que existen, ¿ya? Yo creo que existen, pero hay que sacarle un poco, hay que sacarle brillo, ¿ya? Ya. Mira, a ver, el coordinador eléctrico, si ustedes se fijan, cuando hace su informe de expansión, él genera un informe, un anexo que es muy interesante, que es el informe del plan de obra, ¿ya? Uh-huh. En este ejercicio, el coordinador tiene una proyección de demanda y a partir de insumos como los costos, digamos, del desarrollo de la generación, de la transmisión, de los almacenamientos, el coordinador genera una cooptimización del sistema eléctrico, ¿ya? Y para distintos escenarios digamos, de disponibilidad de recurso primario, te entrega distintos escenarios de desarrollo. Te dice, para este escenario, con estos costos, el modelo cooptimiza y dice, hay que instalar tanta generación por acá, tanto almacenamiento por acá y tantas líneas, ¿ya? Entonces, ahí tú tienes un ejercicio, Danilo, que hace eso, ¿ya? No. Que a través de herramientas computacionales te genera una optimización futura del sistema y te localiza, usemos la palabra, te localiza generación en ciertas zonas del sistema que tienen recursos y define para esa zona el potencial, la cantidad, las líneas y los almacenamientos que tienen que ir acompañando este desarrollo para no tener puras líneas, ¿ya? Sino que tener mucha generación y a través de los almacenamientos la energía desplazarla en el tiempo, ¿ya? O sea, hay mecanismos que te permiten hoy día mirar ese futuro y plantear escenarios con un poco más de análisis, ¿ya? No solamente yo creo que, sino que a través de estas herramientas computacionales se pueden hacer estos escenarios, ¿ya? Ahora, no basta con hacer escenarios y dejarlos ahí, ¿ya? Después hay que dar, sigamos, señales, ¿ya? Si tú que lo haces le crees a lo que haces, entonces genera los incentivos, genera las oportunidades para que los proyectos se hagan. Si tú obtienes a través de este desarrollo de cooptimización, por ejemplo, que una zona en particular tiene que tener 400 megas en eólico, bueno, haz que se alineen las cosas y se generen licitaciones de terreno en bienes nacionales, se generen cosas para que los generadores vean ahí un lugar donde instalarse, ¿ya? Y hagas que la realidad se vaya pareciendo al ideal que está en la optimización, ¿ya? Oye, Andrés, volviendo un poquito al tema de transmisión más puro, hay varias propuestas que están dando vuelta relativos a la PET. Por ejemplo, algunas se dicen que sea bienal. Nos encontramos también con una propuesta del gobierno mismo, contenida en este documento de segundo tiempo de transición. ¿Tienes alguna idea de cómo se puede aportar desde la regulación en este caso, en base obviamente a tu experiencia? Sí, mira, si hablamos aportes desde la regulación, yo creo que ya volvemos a hablar de largo plazo, ¿sí? Porque los cambios regulatorios tienen sus tiempos, hay que generar consenso y tienen una maquinaria que se tiene que mover y es lenta, ¿ya? Por lo tanto, si estamos hablando de largo plazo y de cambios regulatorios, yo me detendría un poco, daría la pausa, respiraría profundo y diría cuáles son problemas que van en la regulación, que necesitan un cambio en el diseño regulatorio, y cuáles problemáticas se están dando hoy día por una mala aplicación, implementación de la regulación existente, ¿ya? En un canal amigo, como se dice, el ex ministro Pacheco dijo, la ley está,
Sí. ¿sí? La ley está y hay que usarla, ¿ya? Por ejemplo, cuando se habla de la planificación bienal, bianual, no sé cómo se dice bien, ¿qué problema queremos resolver con cambiarle la periodicidad al proceso? Sí, es buena No sé, ¿me entiendes? Ujú. No sé qué, bien, tal vez me falta informarme un poco más, pero yo no veo claramente qué problema queremos resolver con cambiarle el plazo al proceso de planificación, ¿ya? Los problemas de transmisión son así, son rápidos, dinámicos, y los queremos resolver con una rueda creo que está mal, creo que nos va apuntando en la dirección correcta, ¿ya? Eh, yo creo que lo que hay que buscar es que los procesos, en este caso el proceso de transmisión, eh, cumpla con los plazos que están en la ley, y segundo, que recoja de mejor forma las señales de la industria, ¿ya? Desde el punto de vista de los plazos, por ejemplo. La ley establece que los informes técnicos preliminares deben ser emitidos dentro del tercer trimestre del año. Y el tercer trimestre es de julio a septiembre. Ujú. Y los informes preliminares yo los veo en octubre, noviembre, diciembre, marzo del año siguiente. Y después reclamamos porque se traslapan los procesos. Entonces, emitámoslo en julio y veamos qué pasa. Se traslapan los procesos, genera más dinámica, genera mejores soluciones, pero hagámoslo en julio, dentro del tercer trimestre, no el último día del tercer trimestre, dice la ley, ¿ya? Entonces, la ley está, apliquémosla. Desde el punto de vista de recoger los requerimientos de la industria, y vuelvo, Danilo, al proyecto que mencionaste, el HBC Quimarlo Aguirre. El HBC Quimarlo Aguirre, y este es un caso para analizarlo, ¿ya? Que no se vea con tono de crítica, ¿ya? Es para analizarlo y ver dónde tenemos que mejorar esto. Sí, las posibilidades de mejora siempre. El HBC Quimarlo Aguirre se pensó, como tú decías, Danilo, ya definitivamente, el año 2017. ¿Ya? Estuvo en el plan de expansión 2017. ¿Ya? Y después de todas las instancias, ese proyecto se cayó en la instancia de panel de expertos, ¿ya? Porque se dijo, o no se entregó información necesaria, suficiente, para mostrar la urgencia, ¿ya? En términos simples, no dio positivo en todos los escenarios del plan de expansión, ¿ya? La autoridad en ese tiempo, la comisión, sabía que ese proyecto era necesario y lo incorporó nuevamente el plan 2018, ¿ya? Y en este caso sí pasó la instancia panel, fue a informe definitivo y salió el decreto. Bien, estuvo en el decreto, era una obra que tenía que ser por su envergadura sujeto al estudio de franja, ¿ya? Y ese decreto salió en septiembre del 2019, ¿ya? Y un año después, en septiembre de 2020, salió otro decreto que dijo que tenía que revocar la necesidad del estudio de franja porque el proyecto era tan urgente que lo necesitábamos antes. Entonces yo ahí me imagino el meme este John Travolta así como mirando al lado, digo, puta, un año me dices que el proyecto no es urgente y por lo tanto puedo posponer la decisión. Al año siguiente tomas la decisión y al año siguiente me dices que no puedo hacer el estudio de franja porque es demasiado urgente. ¿Te fijas? Entonces hay algo que no recogió el proceso o que no recoge el proceso que ahí falló. ¿Te fijas? El proyecto Quimarlo Aguirre se necesita, sí, está bien. Pero necesitamos que el proceso de planificación incorpore de mejor forma las necesidades de la industria. Es decir, otro ejemplo que yo lo encuentro grave, también en el año 2017 se propuso, digamos, se generó en el plan de expansión el sistema de transmisión en 500 kV desde Charrúa hacia el sur, ¿ya? Charrúa está ahí en la zona de Concepción, desde Concepción hacia Puerto Montt, un sistema en 500 kV para permitir la inyección de toda esa energía eólica hacia el sistema, hacia el norte. El decreto estuvo, el informe definitivo estuvo en septiembre del 18 y el decreto de inicio del 19. Entró a estudio de franja y hoy día estamos a 2023 con el informe preliminar del plan 2022 y se está modificando ese proyecto. O sea, han transcurrido 6 años y todavía estamos en un papel, que es el informe técnico preliminar. Entonces, hay algo que no estamos recogiendo bien. ¿Te fijas? Como tú dices,
todo eso es el ex antes. Imagínate todo lo que viene el post de la construcción de cada uno de esos proyectos. Tú hiciste referencia un poquito a ese guiño que hay que hacerle a la industria, ¿no es cierto? A la obtención de los documentos, a la coordinación que tiene que haber entre las autoridades y las distintas entidades. O sea, Efectivamente, es una necesidad, Verónica, que se levantó en 2017 y hoy día, 6 años después, todavía estamos en un papel. Hay que pasar a estudio franja, hay que pasar a licitación, hay que pasar a construcción, estudio de impacto ambiental, negociación con comunidades. ¿Ya? Tú mencionaste el tema del documento del segundo tiempo. Por ejemplo, el documento establece o señala que hay que incorporar, digamos, variables de sustentabilidad y adaptación al cambio climático, ¿ya? Pero el artículo 87 de la ley establece que la planificación tiene que considerar información sobre criterios y variables ambientales y territoriales, ¿ya? Incluyendo los objetivos de eficiencia energética y que define el ministerio, ¿ya? Entonces, nuevamente, yo digo, la ley está, ¿ya? Hay un informe que el ministerio le tiene que mandar a la comisión a principios de año con estos criterios. La ley está. Oye, vamos a seguir hablando de esto, pero te pongo el siguiente desafío. Verónica parte este programa con los Beastie Boys, Sabotage acá, y te toca a ti. Entonces, mantengamos este programa con un nivel de rock alto, así que, Andrés, te dejo los parlantes de la radio para que tú nos deleites con una canción de medio programa. Ya, mira, voy a recurrir a mis recuerdos de adolescencia y les voy a ofrecer Motorbreath de Metallica. Ese combo de los hocico fuerte, así que... ¿No quería ir rock? ¿Ah? Aquí tienen rock. Nos vamos a escuchar Motorbreath de Metallica y volvemos en un par de minutos, un poco molidos después del mosh que vamos a hacer aquí los tres. No. Así que nos Ya vemos estamos de vuelta. en un par de minutos. Living and dying, laughing and crying. Once you have seen it, you'll never be the same. Life in the fast lane is just how it seems. Hard and it's heavy, it's dirty and mean. Most of the rest is how I live my life. I can't take it any other way. Most of the rest is how I'm living fast. It's going to take your breath away. Stop for nothing, it's full speed or nothing. I'm taking down your whatever's in my way. Getting your beats as you're shooting the line. Sending the shivers up and down my spine. Moons of rest, it's how I live my life. I can't take it any other way. Moons of rest, it's how I'm living fast. It's going to take your breath away.
Uf, Motorbreath, Metallica, primer disco, Kill 'Em All. Así que después de esta dosis de rock, Vero, sigamos con esta conversación con Andrés Guzmán. Así que el micrófono, Vero, es tuyo para la siguiente pregunta. Agradecida, Andrés, de la canción, me levantaste así. Sí, Oye, es refrescante. continuando. Te has especializado en acceso abierto, del que siendo una parte esencial del desarrollo del sistema no se habla mucho. Cuéntanos un poquito de qué se trata, cuáles son las principales problemáticas que se vive hoy en esta materia y en qué nos tenemos que fijar para mejorar este punto. Mira, te podría hablar de por qué es importante el acceso abierto, pero estaríamos en discusiones que tal vez sería más Sucinto. interesantes tener con personas que se especializan más en los temas de la definición regulatoria. Eh, pero partamos un poco más adelante, ¿ya? El concepto de acceso abierto existe desde la ley Corta 1, ¿ya? Pero que tuvo algunos problemas en su aplicación efectiva, ¿ya? Que no se aplicó con mucha intensidad y por lo tanto se reformó y se reforzó con la ley 20.936, ¿ya? Ujú. Y a partir de ese momento se comienza a crear la regulación para su aplicación, en particular la resolución 154 de la CNE y posteriormente el reglamento de la transmisión, ¿ya? Y si ahora le agregamos el procedimiento interno del coordinador, llegamos a la regulación vigente en la actualidad, ¿ya? Y no olvidar además que una de las 3 principales garantías que tiene el coordinador. Efectivamente, ¿ya? ¿Y qué es el acceso abierto? Digamos, es una garantía, como dices tú, Verónica, que tiene que ofrecerse a los agentes del sistema eléctrico para conectarse o desconectarse del sistema de manera ágil, libre y sin trabas, sin oposición de terceros, más allá de las que se generan en el propio procedimiento, ¿ya? Mira, a mi modo de ver, para hacer un proceso relativamente nuevo, tiene 6 años, ¿ya? Si lo llamo al paralelo, estaría en primero básico, o sea, bastante chiquitito. Es un proceso que funciona bien, ¿ya? Yo creo que es un proceso que funciona bien, ¿ya? Cuando uno se va al extremo del bien y el mal, yo lo pondría en el bien, ¿ya? Yo creo que el coordinador recogió los aprendizajes de otros procesos y los plasmó en acceso abierto, ¿ya? Creo que ha logrado una adecuada implementación en poco tiempo. Cuenta con equipo de trabajo, con personas capacitadas, con un proceso que está documentado, que es claro, transparente, y con plataformas para el intercambio de información entre los agentes y el coordinador, ¿ya? O sea, es algo que yo considero que está bien y es algo que yo creo que hay que reconocer, ¿ya? Ujú. A mi modo de ver, el proceso como figura, como orden, es una joyita, ¿ya? Ahora, si nos vamos el régimen de acceso abierto, tiene 2 tipos de procedimientos, uno para las instalaciones de servicio público, que es el nacional y el zonal, y otro para las instalaciones dedicadas, ¿ya? Yo creo que un elemento transversal que tenemos que mejorar dice relación con la disponibilidad de información técnica, ¿vale? Todos somos testigos de los esfuerzos que ha hecho el coordinador para disponer de la información técnica de las instalaciones, pero a la fecha todavía falta que las empresas provean el 100% de esta información. Eso va un poco lento. ¿Y por qué es importante? Porque sin información las empresas no pueden generar sus expedientes, si no los generan no los pueden ingresar, o bien si los ingresan hay retrasos porque se tienen que hacer verificaciones de ingeniería que sin los planos no se puede hacer, ¿ya? Y ello, ¿qué conlleva? Bueno, el retraso en la tramitación de la conexión de los proyectos que necesitan avanzar, ¿ya? Si el que ingresa una solicitud de acceso abierto es porque se quiere conectar, ¿ya? Entonces, eso se ve retrasado, ¿ya? Otro aspecto importante y transversal para ambos tipos de solicitudes, yo creo que es la gestión de los plazos y las caducidades, ¿ya? Yo creo que ahí el coordinador puede mejorar un poco en términos de hacer una gestión un poco más ágil del cumplimiento de los plazos, ¿ya? Tanto en los sistemas de servicio público como en las instalaciones dedicadas, sabemos que la capacidad no es infinita, digamos. Los puntos de conexión no son infinitos y la capacidad de las líneas tampoco lo es, ¿ya? Y por lo tanto, como hay múltiples interesados, se generan listas de espera, ¿ya? Por lo tanto, si los procesos de asignación se demoran, estas listas de espera aumentan y no avanzan, ¿ya? Y por otra parte, cuando ya están las autorizaciones emitidas,
si no se hace una revisión del cumplimiento de los hitos, el hito de declaración en construcción y otros, la lista tampoco avanza, ¿ya? Y aquellos proyectos que están esperando su oportunidad en la lista de espera van a estar ahí de forma eterna, ¿ya? Y cuando hablo de los plazos y caducidades, yo no me refiero solamente digamos, al proceso mismo de acceso abierto, ¿ya? Sino que también en un rol del coordinador dentro del proceso de conexión, ¿ya? Porque dentro del proceso de conexión también existen plazos que tienen que ser revisados por el coordinador al amparo del artículo 72.5 de la ley, ¿ya? Donde el coordinador tiene que velar e incluso emitir instrucciones para que los plazos de conexión se cumplan, ¿ya? Yo creo que ahí en el proceso de conexiones el coordinador podría tener un rol un poco más intenso al momento de definir y coordinar las obras propiamente tales para la conexión de los proyectos, ¿ya? No dejarlo tanto al arbitrio de los propietarios y de la negociación entre ellos de que es que no me revisaste el estudio, es que hoy día no está el guardia para abrir la puerta para hacer el proyecto, es que el especialista no llega hasta 6 meses más. Cosas como esa yo creo que el coordinador podría planificar un poco con anticipación las energizaciones y velar porque se cumplan esos programas de energización, ¿ya? Para que los proyectos en su última milla no vean estos retrasos que a veces en la práctica vemos y que en la consultora hemos tenido que a veces gestionar para liberar ciertas restricciones, ¿ya? Otro elemento que yo creo que se puede mejorar, yo tengo ahí una preocupación que a lo mejor es infundada porque es muy nueva, tiene relación con la última versión del procedimiento interno del coordinador, ¿ya? Que es Nuevito de reciente. paquete. Sí, pues, Sí, muy reciente, sí. Yo tengo una preocupación principalmente en las solicitudes de los sistemas dedicados, ¿ya? El coordinador ahí agregó una sección para digamos, las solicitudes de terceros que modifican instalaciones dedicadas, ¿ya? Y puso el coordinador como requisito que estas modificaciones ya estén consensuadas entre las partes, ¿ya? Yo creo que ese es un requisito que se escapa un poco, que va más allá incluso de lo que dice el reglamento, ¿ya? Porque el reglamento establece que las adecuaciones, modificaciones y refuerzos necesarios para la conexión son parte del contenido del informe. O sea, el informe las define y define los plazos para su ejecución, ¿ya? El reglamento no lo establece como condición previa. Entonces siento yo que una aplicación estricta de este nuevo procedimiento en ese ámbito restringe la mirada de acceso abierto, ¿ya? Diferente a como estaba antes, que era un poco más abierta en este sentido, ¿ya? Como puedes ver, son algunos elementos los que yo tengo como oportunidades de mejora en acceso abierto, porque me parece que, como les dije al principio, es algo que está funcionando bien. Oye, pero hace poquito, hace poquito dale. entiendo también que el coordinador modificó su sitio web. Entonces uno tendería a pensar que Infotécnica también fue robustecida, ¿o no fue así? Y como plataforma, no, me parece que fue más en el sitio principal del coordinador. Ya. Lo que yo he visto es que tanto de la plataforma de Infotécnica como la de acceso abierto, como la de gestión de proyectos se mantienen como estaban antes de este cambio. Ya, perfecto. Danilo, perdona. No, yo me metí, así que muy cortito, una pregunta. ¿El acceso abierto siempre ha estado sujeto a condiciones técnicas de seguridad y calidad de servicio? Por ejemplo, antes que uno llegaba y cortaba el troncal donde quería, después eso se ordenó, ya, etc. Hoy día tenemos un problema operativo, por ejemplo, que tiene que ver con inercia, con capacidad de cortocircuito. Ojalá lo más breve posible, pero, por ejemplo, uno podría decir, tenemos muchas centrales sin inercia, no entra ninguna más en esta zona. ¿Por qué tenemos ¿Es posible esa como restricción de acceso abierto o es un problema que después la operación se tiene que sacar? Yo creo que no correspondería, ¿ya? Ya. Yo creo que no correspondería. Eso tiene mucho que ver con el plan, con la transición energética, Danilo, al fin y al cabo. Por eso. O sea, tú estás en un proceso de transición, tú estás retirando cierto tipo de infraestructura, y al retirar esta infraestructura tú no solamente estás retirando la energía que entrega esa infraestructura, estás retirando otros atributos, ¿ya? Su capacidad para entregar potencia reactiva,
su capacidad para controlar frecuencia, etc. ¿Ya? Y tú estás en un proceso de transición y se están agregando otras tecnologías, tanto en la generación como en el consumo, que entregan o requieren ciertos atributos. ¿Ya? Nuevamente, potencia reactiva, control de frecuencia, lo que sea. ¿Ya? Entonces yo creo que en vez de estar restringiendo cosas, tú tienes que decir, mira, y yo creo que el coordinador tiene la expertise, yo creo que ellos pueden hacerlo perfectamente porque tienen las competencias. Tú puedes definir cómo es la evolución de estos atributos. ¿Ya? Por un lado yo voy retirando atributos, por otro lado yo voy incorporando, por otro lado la demanda requiere más de este atributo, y generar un programa, un cronograma de atributos, así como se hace proyección de demanda de atributos. ¿Ya? Y decir, mira, el año 2028 yo voy a necesitar tanto de este atributo. ¿Ya? Y utilizar los mecanismos que hoy día tiene la ley para que aparezca ese atributo. Servicio complementario, transmisión, control de reactivo. ¿Ya? Yo creo que esa sería la forma, o una forma, no me voy a atribuir la única, ¿cierto? Esa podría ser una forma de enfrentar ese desafío que tú planteas, más allá de prohibir, restringir, limitar. No, no queda claro. Te voy a llevar a otro tema, que también tiene obviamente que ver con transmisión, pero que es esta herramienta que todavía no le hemos sacado el jugo, según yo, que son los polos de desarrollo. Hablamos hace algunos programas atrás con el presidente del directorio de APMEC, José Manuel Contardo, de las centrales mini y medianas centrales hidro, y claro, en un momento los polos de desarrollo estaban originalmente pensados como para aprovechar todo el potencial de las cuencas hídricas de la zona centro-sur. Y hoy, según tengo entendido, me corrige si estoy equivocado, ya salió un primer polo, pero para la zona norte, para centrales fotovoltaicas, que, opinión personal nuevamente, es como estamos poniendo más recursos en una zona que hoy día está compleja y que va a estar siendo compleja en cuanto a generación durante esta década, por lo menos. Teniendo en cuenta eso, ¿no sería quizás mejor aprovechar o cómo ocupamos mejor la herramienta de los polos de desarrollo para aprovechar, por ejemplo, la generación en el sur? ¿Cuál es tu diagnóstico del uso de esta nueva figura que creó la ley de transmisión en el 2016? Mira, mi diagnóstico es que siendo una herramienta tan poderosa, tan innovadora, tan creativa, no se han usado los polos de desarrollo. ¿Ya? No han tenido un uso importante. ¿Ya? Andrés, ¿nos puedes explicar qué son los polos de desarrollo? Porque no todo el mundo entiende. Sí, por favor. Mira, la ley define el polo de desarrollo como una zona geográfica territorialmente identificable que tenga un alto potencial de generación, ¿ya? Y para cuyo desarrollo sea mucho más eficiente construir un único sistema de transmisión. ¿Ya? O sea, yo tengo mucha generación, muchos generadores en un lugar, y en vez de hacer que cada uno de ellos se vaya a conectar al sistema por sí solo, tú puedes generar un polo, un hub, los acumulas y a través de una única línea los transportas desde ese lugar a donde tú quieras. ¿Ya? Eso es la figura de polo de desarrollo. ¿Ya? Entonces, esa figura donde inicialmente imaginábamos grandes obras, ¿cierto? Grandes polos, gran cantidad de generación, con gran transmisión, no ha funcionado, ¿cierto? Porque no hay polo de desarrollo hoy día construyéndose, no ha funcionado. ¿Ya? Y me parece que hay un problema práctico en este diseño top-down, ¿cierto? Que viene desde el ministerio, que se genera de forma participativa, y desde el ministerio se baja hacia la industria. Entonces la industria tiene que ir a recoger eso y aplicarlo. ¿Ya? Yo creo que esto ha tenido un problema práctico, ¿ya? Porque además si no se acompaña de todo un proceso de ordenamiento territorial, va a ser muy difícil desarrollar el polo de desarrollo. ¿Sí? Yo creo que hoy día las necesidades de la industria, que son dinámicas, ¿ya? Son dinámicas, son distintas, ¿ya? Son diversas. Y tiene que ver con, yo creo, aspectos más bien reglamentarios que legales de los polos de desarrollo. ¿Ya? Me parece que uno podría abrir la posibilidad de generar un polo de desarrollo bottom-up, de abajo hacia arriba, ¿ya? A través del cual
empresas generadoras que están en una única zona del sistema y que tengan problemas de coordinación, de temporalidad, de definición de un único sistema de transmisión, que no tengan puntos de conexión, se puedan unir, se puedan coordinar y plantearle al Ministerio de Energía la creación de un polo de desarrollo, que no tienen que ser 4.000 megas, pueden ser 300 megas, pero con 6 proyectos de 50, ¿entiendes? O sea, ese es un polo de desarrollo, no gigante, pero es un polo de desarrollo en una zona geográfica identificable y que requiere una coordinación de parte del Estado para construir un sistema de transmisión eficiente, ¿ya? Yo creo que reglamentariamente se puede abrir esta posibilidad y crear condiciones de asociatividad, ¿ya? Las empresas generales compiten y compiten en los PPA, pero en la transmisión pueden colaborar. Y esta colaboración yo creo que puede ir de la mano con la coordinación de parte del Estado, con el Ministerio de Energía como liderando este proceso, ¿ya? No sé, se me ocurre eso para zonas como las mini hidro, que tiene que haber mencionado José Manuel Contardo. Se me ocurre eso para la zona de Litueche, que tiene un elevado potencial, y seguimos generando ampliaciones de la pobre subestación Loica. Y se me ocurre también Cauquenes. Cauquenes hay mucho potencial eólico, hay solares más hacia el interior y se requieren soluciones de transmisión que no llegan, ¿te fijas? O sea, hay zonas del sistema que tú puedes hoy día identificar que necesitan acciones, por ejemplo, de este tipo. Clarísimo. Lamentablemente, Andrés Guzmán, estamos llegando al final de nuestro programa. Llegó el espacio en el cual invitamos a hacer la luz a cada uno de nuestros invitados, para la redundancia, esta especie de minuto de confianza, este último mensaje, así que te dejo el micrófono para que libremente nos puedas dar este último esperado mensaje de Hágase la Luz. Oye, sí, lamentablemente el tiempo pasa muy rápido. Volando. Y mira, como mensaje, me gustaría ir a uno de los elementos que la ley contiene, ¿ya? Y tal vez decirlo textual, ¿cierto? Que la planificación debe buscar o debe permitir, digamos, la creación de condiciones que promuevan la oferta y faciliten la competencia, propendiendo al mercado eléctrico común para el abastecimiento de la demanda a mínimo costo, con el fin último de abastecer los suministros a mínimo precio. Lo que dice aquí, y que yo lo comparto profundamente, es que no tenemos que olvidar a los clientes, ¿ya? Este sistema eléctrico en el que nosotros jugamos, ¿cierto? Participamos, no es un fin por sí solo, ¿ya? O sea, yo no desarrollo el sistema eléctrico para desarrollar el sistema eléctrico, ¿ya? Yo lo desarrollo para que el país crezca en su competitividad, ¿ya? O sea, las obras de transmisión buscan que se abastezca la demanda de la minería, para que la minería compita con la minería mundial, para que la celulosa compita, para que la agricultura compita, para que la salmonicultura compita, para que nosotros en nuestras casas tengamos mayor bienestar, mayor electrificación, para que la gente vea como alternativa en el sur la electricidad en vez de la leña, porque genera contaminación, porque genera sequía y porque genera deforestación. O sea, la electricidad yo creo que es un camino a una transición mucho más profunda que la mera descarbonización de la matriz del sector eléctrico, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que la planificación debe hacerse cargo de estas cosas, generar obras anticipadas y principalmente generar indicadores de eficiencia, ¿ya? Que permitan ir monitoreando que las decisiones que se tomaron en la planificación son las que apuntan a estos objetivos que están en la ley. Yo creo que eso es importantísimo, los indicadores de eficiencia en lo que se está haciendo. Potente mensaje, ¿eh? Sobre todo lo del cliente, de repente nos olvidamos de eso. Y aquí nosotros estamos en Hágase la Luz para recordarlo. Así que no... ¿Cuál es el trasfondo de todo? Obvio. Oye, Andrés, agradecemos mucho que hayas venido a compartir tu experiencia con nosotros, lo que cuando estábamos ahí, bueno, tú en CAD, yo en la comisión, estábamos de mucho tiempo haciendo estos planes. Yo no, Faría, pero no importa. Muchos años atrás. Muchos años atrás. Después tu paso por el SINC, el coordinador como subgerente de planificación, y ahora todo ese conocimiento de cara a la consultoría y a tus clientes.
cerrar esta conversación de Día Marta, que ahora me toca a mí poner una canción, como tengo que estar a la altura, Ojo, así que vamos a ir eso. Yo los voy a dejar con Megadeth, así que vamos a ir con una canción Ya, del Christian suave. Writers que se llama Sin, así que cerramos, po. Muchas Oye, y gracias. antes que eso, ¿Ah? sí, un abrazo gigante, Andrés, muchas gracias por Eso venir. mismo, eso mismo. Bienvenido cuantas veces quieras a Hágase la Luz, un placer escucharte y bueno, y agradecer también a todos nuestros auditores que están con nosotros. Bueno, Verónica, Danilo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí un gusto haber compartido con ustedes, como siempre. Muchas gracias. Nos Así que vemos nos en vemos otro próximo capítulo. martes de Hágase la Luz. Un abrazo, chao. Cuídense.